¿Por qué acumulamos grasa? Porque hay personas que tienen tendencia a acumular más grasa y personas que parece que pueden comer lo que quieran y no acumulan grasa nunca. En este episodio vamos a hablar sobre las grasas, vamos a explicar primero muy por encima qué son, qué tipo de grasas hay y cómo debemos comer, qué grasas debemos comer para empezar a tener una relación con nuestro metabolismo y con nuestras grasas saludable, que nuestro cuerpo deje de entender que tiene que almacenar las grasas y empiece a dejar de hacerlo y a usarlas para lo que son. Vamos a ver cómo se usan las grasas, por qué el cuerpo las almacena, qué sentido evolutivo tiene y cómo podemos hacer o hackear esto para que deje de hacerlo y así tengamos un porcentaje graso mucho más estable. Todo esto lo vamos a ver, evidentemente, explicando muy por encima qué son las grasas, qué tipo de grasas hay y cómo podemos alimentarnos, qué tipo de grasas tenemos que comer en nuestra dieta para esto. Así que si te interesa todo este tema, lo vemos, quédate porque lo vemos en el podcast multipotencial de Renace. Bien, lo primero que quiero decir es disculpar por mi voz, he pasado por una gripe bastante fuerte y todavía tengo la voz que no me acaba de volver. Bien, tenemos que entender por qué el cuerpo almacena grasa, ¿vale? Y para esto tenemos que irnos al contexto evolutivo. Tenemos que entender que nuestro cuerpo está diseñado para una época en la que evidentemente no había la abundancia de alimentos que hay a día de hoy. En esa época, el almacenar la grasa era sobrevivir. Cuando encontrábamos alimento, todo ese alimento que consumíamos, el exceso, por así decirlo, que no era un exceso, se almacenaba en forma de grasa. Era nuestra reserva energética. Y si en algún momento encontrábamos un banquete de miel, por ejemplo, o de algún carbohidrato que hubiera en la naturaleza, como alguna fruta, tenía sentido que el cuerpo utilizara rápidamente o metabolizara rápidamente eso a grasas para mantenerlo ahí, almacenarlo y tener energía para el resto de los días cuando, por ejemplo, pues pasáramos una época en la que a lo mejor no encontrábamos alimento. Bien, esto es lo más lógico y lo evolutivo. ¿Por qué el cuerpo almacena la energía en forma de grasa? Pues porque es mucho más estable que la glucosa, por ejemplo. La grasa es mucho más estable y no solo la grasa, sino que el cuerpo decide almacenar la grasa en forma de grasas saturadas principalmente. Y esto es porque las grasas saturadas son mucho más estables y mucho más buenas a la hora de la señalización hormonal y de distintos procesos. Mucho más eficientes, ahí está la palabra. Siempre el cuerpo busca la eficiencia y las grasas saturadas son muy eficientes y muy buenas para almacenar energía y estables. Así que por eso elegimos, la naturaleza, la evolución, ha elegido las grasas como la fuente de almacén de energía, no solo en los humanos, sino en todas las especies de animales, ¿de acuerdo? Pero tenemos que entender que, ¿qué son las grasas? Básicamente la grasa de nuestro cuerpo se almacena en unas células que se llaman adipocitos. Estos adipocitos son las células de grasa, que al final tenemos que verlo como unos depósitos en los que se almacena la grasa, con una cantidad X de grasa en cada uno de estos depósitos, de estos adipocitos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? ¿Cómo se almacena la grasa? ¿No? Bien, pues el cuerpo tiene dos formas principales de hacer esto, por hipertrofia o por hiperplasia. Y esto es súper importante, porque la hipertrofia es básicamente que los adipocitos aumentan de tamaño. Es decir, pero no tenemos más adipocitos, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos 100 adipocitos, que evidentemente son muchos más, pero imaginaos que tenemos 100 adipocitos, pues si nosotros empezamos a comer mucho y el cuerpo decide almacenar esta grasa, estos adipocitos crecerán de tamaño y entonces tendremos los mismos adipocitos, pero serán más grandes y por tanto habremos acumulado más grasa. Bien, la otra forma que tiene el cuerpo de almacenar grasa, y es la que, por desgracia, ya veréis por qué, aunque tiene un sentido, pero ¿por qué hace esto? Es con la hiperplasia. Básicamente la hiperplasia es generar nuevos adipocitos. A partir de preadipocitos genera adipocitos maduros, que son los que podrán almacenar grasa. Los preadipocitos no pueden almacenar grasa. Por tanto, estos adipocitos, lo que hace el cuerpo es crear más, porque si ahora en vez de tener 100 tenemos 200, podemos almacenar el doble de grasa. Y esto es como el cuerpo principalmente crea grasa. Cuando llegamos a una época en la que
tenemos mucho alimento o estamos en una temporada larga en la que hay mucho alimento, el cuerpo empieza a generar más adipocitos mediante esta hiperplasia para poder almacenar la grasa de forma más eficiente, más repartida y así mucho más eficiente, básicamente, ¿de acuerdo? ¿Esto por qué lo hace? Pues porque cuando vengamos a una época otra vez de ayuno y de escasez, estos adipocitos van a empezar a perder grasa, se va a empezar a utilizar y llegará un momento en el que estarán en un tamaño más reducido. Y si en algún momento necesitara menos adipocitos, por lo que sea, pues estos adipocitos se pueden volver a convertir en preadipocitos que ocupan muchísimo menos tamaño y ya no acumulan grasa. Para tenerlos ahí disponibles, pues si en algún momento vuelve a llegar al alimento, volver a que sean adipocitos y que se vuelvan a llenar, ¿vale? Este es el motivo principal por el que hay personas que tienen tendencia a engordar más que otras, porque su forma de engordar es por la hiperplasia. Entonces, al generar más adipocitos en una época en la que, por ejemplo, llevemos una temporada comiendo mucho y muy mal o estemos engordando, vamos a empezar a generar adipocitos. Y el problema es que para que el cuerpo vuelva a deseñalizar esos adipocitos y se vuelvan en preadipocitos, es un proceso muy difícil que el cuerpo prefiere no hacer, a menos que sea necesario. Y para que se dé el caso, deberíamos quizá restringir los carbohidratos durante muchísimo tiempo, hacer ayunos prolongados muy largos y de esta forma conseguiríamos esto. Pero si mantenemos una alimentación más o menos normal, el cuerpo no va a eliminar estos adipocitos. Por tanto, lo que nos va a pasar es que el efecto rebote, el famoso efecto rebote que sufren muchas personas a la que hacen una dieta y luego vuelven a comer otra vez como antes, vienen con el efecto rebote. ¿Por qué? Porque cuando nosotros engordamos, lo hacemos por hiperplasia, generamos más adipocitos y esos adipocitos se empiezan a llenar de grasa. Bien, cuando nosotros hacemos un proceso de pérdida de peso y el cuerpo está en un déficit calórico, lo que hace por supervivencia es crear más adipocitos. Aunque parezca contradictorio, el cuerpo hace esto porque así puede, o sea, cuando lo que comamos, lo que sea que comamos, la poca grasa que comamos o los carbohidratos que luego el cuerpo va a metabolizar en grasa cuando comamos, los va a poder almacenar mucho más rápido en todos esos adipocitos y por tanto crea más adipocitos para que todo lo que comamos rápidamente lo pueda almacenar y se vuelve más eficiente almacenando grasa. Por eso hay un estancamiento cuando las personas quieren perder peso y luego cuando vuelven a comer normal, porque normalmente ese estancamiento lleva a dejar la dieta, hay un rebote más grande todavía. Ahí está la explicación. El cuerpo en el momento de déficit calórico ha creado más adipocitos para intentar almacenar más grasa, ha habido un estancamiento, tú te has rendido, has vuelto a comer normal, entonces se te vuelven a llenar todos esos adipocitos. Pero ya no eran los adipocitos que tenías antes, es que ahora tienes más. Entonces se te llenan más adipocitos y coges más grasa corporal. Y esta explicación es el por qué muchas personas no pueden mantener la dieta a largo tiempo y por qué las dietas creo que no funcionan y muchísimo menos contando calorías. Pero ahora no vamos a entrar en este tema porque es un tema para otro episodio, el tema de las calorías, sino que vamos a explicar cómo podemos intentar tener un porcentaje de grasa que realmente sea el óptimo y cómo funciona esto y cómo podemos hackear esto para que el cuerpo realmente utilice las grasas como combustible y deje de almacenarlas, ¿no? Bien, tenemos que entender que la grasa básicamente son grupos de carbonos, ¿vale? Son cadenas de carbonos que pueden ir, disculpa, entre de 4 a 24 carbonos con un grupo carboxilo o grupo ácido, se le llama así, al final, ¿vale? Es básicamente una cadena de carbonos con un grupo ácido al final, por eso se llama ácidos grasos. Estos ácidos grasos se unen al glicerol y forman los triglicéridos, ¿vale? Y eso es lo que nosotros decimos grasa. Los triglicéridos, a lo que nosotros llamamos grasas, aceites, es de lo que está formado básicamente las grasas que tenemos a día de hoy, grasas animales como la mantequilla, los aceites de oliva, vegetales, aceite de coco, todo esto está formado por triglicéridos, ¿de acuerdo? Bien, pero tenemos que entender que hay distintos tipos de grasa. Principalmente se clasifican de las siguientes formas. Hablamos de grasas saturadas cuando no tienen ningún enlace, ningún doble enlace, ¿vale? Se llama así, ¿vale? No tienen dobles enlaces. Son grasas saturadas, son las más estables. Ahora vamos a entender por qué esto es importante.
Luego tenemos las monoinsaturadas, que es básicamente que tienen un doble enlace. Y las poliinsaturadas, que tienen 2 o más dobles enlaces, ¿vale? Bien, en la naturaleza las que más abundan con diferencia son las grasas saturadas, ¿de acuerdo? La comida animal, en la grasa de los animales, en la comida que podíamos encontrar hasta que inventamos la comida artificial, eran las grasas saturadas. En una menor proporción, bastante menor, las monoinsaturadas y muy poquita de poliinsaturadas. Principalmente las poliinsaturadas las podíamos encontrar en frutos secos, ¿de acuerdo? Pero tenemos que entender aquí algo muy, muy importante. Y es que las grasas saturadas son las que el cuerpo elige para almacenar grasa. Y esto es importante porque no es lo mismo almacenar un tipo de grasa que almacenar otro tipo de grasa. Y no es lo mismo comer un tipo de grasa que comer otro tipo de grasa, ¿vale? Y aunque ahora acabe de parecer Rajoy hablando, voy a explicar esto. Cuando nosotros comemos muchos carbohidratos, ese exceso de carbohidratos, porque hay un exceso siempre, porque es muy fácil excederse de los carbohidratos o de la glucosa que el cuerpo realmente necesita para llenar músculos y hígado, cuando esos depósitos que están en la musculatura y en el hígado se llenan, que es muy rápido, todo ese exceso de glucosa se metaboliza a través de un proceso que se llama lipogénesis de novo, que significa básicamente formar ácidos grasos, porque al final lipo viene de grasa, génesis de creación, de novo, ¿no? Pues generar grasa a partir de la glucosa, así se le conoce a este proceso. Esto se hace en el hígado y la grasa que se consigue a partir de la glucosa es principalmente el ácido palmítico, que el ácido palmítico es una grasa saturada, ¿de acuerdo? En concreto es la C16, esto significa que tiene 16 grupos de carbono y es una grasa que hay que decir que es se le conoce como un ácido graso de cadena larga, que aquí es la otra clasificación de grasas que quería explicar, que básicamente ácidos grasos de cadena corta son los que tienen de 4 a 6, si no me equivoco, grupos de carbonos. De 8 a 12 son ácidos grasos de cadena media, los triglicéridos de cadena media o ácidos grasos de cadena media, tan conocidos del aceite de coco, por ejemplo, y a partir de ahí, 16 hasta, de 14, perdón, hasta 24 serían los ácidos grasos de cadena larga. Bien, en las grasas saturadas, este ácido palmítico es un ácido graso de cadena larga. Este ácido graso es el que elige el cuerpo para sintetizar cuando nos excedemos de carbohidratos. Pero esto quizá no es lo más eficiente. ¿Por qué? Porque el siguiente ácido graso, el C18, con un enlace más de carbono, el ácido esteárico, es mucho más saludable, mucho más estable y mucho más eficiente a la hora de generar energía. Y esto podéis decir, ¿y por qué el cuerpo elige el palmítico para almacenar grasa? No, no es que el cuerpo elija el palmítico, el cuerpo ha elegido el palmítico porque es más eficiente generar ácido palmítico, ya que tiene un grupo carbono menos. Y por tanto, al tener un grupo carbono menos, le cuesta menos trabajo al cuerpo sintetizarlo. Y elige ese ácido graso simplemente por eso. Entonces, cuando nosotros tenemos un exceso de carbohidratos, generamos este ácido graso, el palmítico, por eficiencia energética, pero no porque sea lo mejor para nuestra salud ni para el almacenamiento de grasa, ya que el ácido palmítico lo que hace, en diferencia del esteárico, es, por así decirlo, señalizar que se almacene más grasa. Tiene un impacto diferente tanto en la insulina como en las hormonas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que entender aquí es que cuando nosotros comemos en la dieta pocos carbohidratos, ¿vale? No llegamos a hacer esa lipogénesis de novo o le hacemos muy poco porque estamos manteniendo una dieta cetogénica o incluso carnívora, lo que nosotros estamos introduciendo al haber reducido los carbohidratos es principalmente más grasa. Y esta grasa, si lo hacemos correctamente, que aquí está la importancia de llevar una alimentación cetogénica bien planteada y no comer cualquier tipo de grasa, si nosotros comemos principalmente carnes rojas, lo mejor sería de pasto porque cambia mucho la alimentación del animal en el perfil de grasas que tiene la carne. Si comemos carne roja de pasto, comemos vísceras, comemos huevos, comemos mantequilla de pasto,
comemos pescados, vísceras, o sea, mariscos, etcétera, etcétera, pero sobre todo por la parte animal, porque la parte de los pescados lo que suele tener más es el omega 3, es un ácido graso poliinsaturado que es muy saludable, sobre todo el que llevan los pescados, que es el DHA, pero no vamos a hablar ahora de esto, hablaremos de las saturadas, que es lo que nos interesa. En la comida animal, la grasa animal, principalmente lo que se encuentra son grasas saturadas, y grasas saturadas muy saludables. Y este ácido esteárico está muy presente en estos alimentos, incluso en el aceite de coco, aunque no tanto, pero está muy presente en la grasa animal, sobre todo en la grasa de vaca, en la grasa de res. Y eso es importante, porque si nosotros comemos, proporcionamos mediante la dieta mucho más ácido esteárico, lo que va a hacer el cuerpo, evidentemente, es que por mediante un mecanismo que tiene muy claro el cuerpo, que cuando nosotros nos alimentamos en base a ácido esteárico, se genera una serie de reacciones bioquímicas en cadena que lo que acaban diciendo es, diciéndole al cuerpo, como por así decirlo, se le llama retroalimentación negativa, básicamente, nosotros comemos ácido esteárico y el cuerpo empieza a generar unos subproductos que lo que hacen es decirle al cuerpo, deja ya de producir más grasa, de producir más ácido esteárico o ácido palmítico o lo que sea, deja de producirlo, ¿no? Entonces, y no solo eso, sino que enviar señales hormonales de saciedad. Por tanto, comer grasa nos hará, uno, generar menos grasa y almacenar menos grasa, y dos, estar más saciados. Por tanto, el ácido esteárico es mucho más beneficioso y mucho más eficiente en esto, en señalizarle al cuerpo que está saciado y que debe dejar de almacenar la grasa y la tiene que utilizar como reserva de energía y para eso, para la energía, básicamente, para generar energía. Pero esto solo es posible si tenemos el metabolismo, evidentemente, preparado para esto. Hemos hecho una cetoadaptación, llevamos tiempo en una alimentación cetogénica bien formulada y, sobre todo, si no abusamos y no ingerimos incluso nunca aceites vegetales de semillas. Estos aceites vegetales de semillas son altísimos en omegas 6, en lo que se llaman los PUFAs, ¿vale? Son como el demonio, básicamente, ¿vale? Estos PUFAs oxidados que se conocen son muy inflamatorios, muy proinflamatorios, y no solo eso, sino que señalizan al cuerpo que no está saciado, que debe seguir comiendo y que debe almacenar grasa. Y os acordáis que antes os he dicho que los frutos secos eran ricos en ácidos grasos poliinsaturados. Es de las únicas cosas en la naturaleza que es rica en este tipo de grasa. Bien, esto tiene todo el sentido del mundo. Es que los frutos secos son unos alimentos, de hecho, si no los hubiésemos empezado a cultivar y tenerlos disponibles todo el año. Es un alimento que solo sale a finales de verano, cuando hace mucho calor, en agosto, septiembre, más o menos es cuando el fruto seco está listo para consumirse. Por tanto, tenía sentido que antiguamente, en esa época del año donde se acercaba el invierno y había que almacenar grasa, apareciera este tipo de alimentos como una ayuda para el ser humano, para otros animales, que si se comían estos alimentos, uno, no se saciaban, porque yo me acabo de comer una bolsa de pistachos, ¿vale? Lo reconozco, y me la he comido entera, y como si no hubiera comido. Tampoco como si no hubiera comido, sí que estoy un poquito saciado, pero podría seguir comiendo y me podría comer otra bolsa más. Quiero decir, es un tipo de alimento que no señaliza saciedad, ¿de acuerdo? Y eso era lo que se buscaba, que no señaliza la saciedad y que tú encontrabas un árbol de almendras, por ejemplo, y te las comieras y eso además te ayudara a almacenar grasa, porque era lo que necesitabas para cuando llegara el invierno tener una buena reserva de almacén de energía. Entonces, lo que tenemos que entender aquí es que si lo que queremos es no almacenar grasa y empezar a tener un porcentaje de grasa acorde a nuestro diseño evolutivo, debemos empezar a comer acorde a nuestro diseño evolutivo. Y no hay más. Y esto es lo que hablábamos en el episodio 7 del podcast, donde hablábamos de la alimentación evolutiva. Tenemos que entender que no todas las grasas son iguales, que el cuerpo no hace las cosas al azar y que si decide que unas grasas son más eficientes y más buenas, es por algo. Y que si nosotros le introducimos, el único secreto está en introducirle a través de la dieta esas grasas que van a señalizar al cuerpo que está saciado y que van a señalizar al cuerpo que no deba
que no debe seguir almacenando grasa, sino que debe usarla como energía. Y eso es la grasa saturada animal, la que se encuentra presente en los animales y no en los vegetales. Los vegetales hacen justo lo contrario. Además, otra cosa buena es que te dicen que consumas aceites vegetales como el de oliva o el de aguacate, porque son, sobre todo el de oliva, porque son ricos en grasas monoinsaturadas que son muy buenas para el corazón. Bien, es que el aceite de oliva también tiene otros ácidos grasos que no nos interesan tanto y en cambio el cuerpo es capaz de sintetizar a partir de este ácido esteárico y de otros ácidos grasos saturados, es capaz de generar ácidos grasos monoinsaturados, principalmente a través del ácido esteárico, ya que el ácido esteárico, y esto lo voy a mirar aquí porque lo tengo apuntado, porque no me acuerdo de los nombres concretos que son un poco difíciles, es que uno puede convertirse, como os acabo de decir, en una grasa monoinsaturada muy saludable, como es el ácido oleico, a través de una enzima que es la desaturasa, la SCD1. Es decir, con una enzima el cuerpo transforma el ácido esteárico en un ácido graso monoinsaturado que es muy bueno para el corazón, ¿de acuerdo? Sin necesidad de que nosotros estemos comiendo ese ácido graso en la dieta. Además de esto, el ácido esteárico se oxida muy bien en las mitocondrias y básicamente lo que te estoy diciendo es que se usa como energía mucho más fácilmente. Y además, en estudios metabólicos se ha visto cómo el ácido esteárico no aumenta significativamente el tejido adiposo, es decir, la grasa que acumulamos. En cambio, el ácido palmítico sí. ¿Y por qué la naturaleza ha elegido el ácido palmítico como el ácido graso que se acumula? Bien, porque el ácido palmítico es una forma más densa y mucho más fácilmente fabricable de grasa, ¿vale? Como es más fácil de fabricar, mucho más densa, al final el cuerpo lo que busca es la eficiencia a la hora de almacenar energía. Entonces, como el ácido palmítico es mucho más fácil de fabricar, básicamente ha elegido ese ácido palmítico como la forma más eficiente energéticamente y la predeterminada para almacenar grasa. Pero si lo que queremos es no almacenar grasa, lo que debemos hacer es que el cuerpo deje de fabricar este ácido palmítico y no almacene más grasa. Y lo que tenemos que hacer para eso es, uno, consumir más ácido esteárico, más grasas saturadas animales, que esto lo que hacen es que el ácido esteárico también es mucho más termogénico, esto quiere decir que se usa mucho más para generar calor y por tanto pierde energía en calor, en forma de calor, y por tanto no se almacenará porque se está utilizando como energía y dejando de consumir carbohidratos, que esta al final es la clave de todo, dejar de consumir carbohidratos como base de nuestra comida, dejar los carbohidratos como algo muy puntual y como alimentos evolutivamente coherentes, y si queremos consumir carbohidratos que no son evolutivamente coherentes, lo dejemos para eventos sociales y cosas mucho más puntuales. Si nosotros en la mayor parte del tiempo en nuestras comidas no consumimos carbohidratos, es decir, nos alimentamos en base a carne, huevos, pescados, mariscos, lácteos, setas si quieres, incluso algunos vegetales de hoja verde, pero que no sean prioritarios, que no sean lo que llenan el plato los vegetales, que sean una decoración para que no se te haga tan aburrida la comida. Si hacemos esto, el cuerpo dejará de producir ácido palmítico en base a esa lipogénesis de nuevo que os he explicado antes y por tanto dejaremos de almacenar grasa, porque recuerdo que el ácido palmítico es el que ha elegido la naturaleza para almacenar la grasa. Si dejamos de decirle al cuerpo que tiene que producir ácido palmítico, dejaremos de acumular grasa. Por tanto, consejos principales: dejar de consumir carbohidratos, o al menos dejar de hacerlo la mayor parte de nuestras comidas, es decir, seguir una alimentación cetogénica bien formulada. Esto quiere decir basar nuestra alimentación en proteínas y grasas animales, ¿de acuerdo? Y de calidad, y priorizar alimentos grasos, como acabo de decir, grasas animales. Con estas dos cosas lo tendríamos más que listo. Si además le añadimos un ayunos intermitentes, que al final esto significa alimentarnos simplemente cuando haya luz del sol en el cielo, ¿vale? Con esto ya estamos haciendo un ayuno intermitente y le queremos añadir de vez en cuando, una vez al mes, o cuando queramos un ayuno más prolongado, un poquito más largo, ir experimentando y probando. Con esto lo tendríamos más que listo, porque tenemos que entender una cosa importante, y es que ya no es simplemente almacenar grasa
o para personas que no estén buscando el objetivo de dejar de almacenar grasa, tenéis que entender que nuestras células, las membranas de nuestras células, están formadas por fosfolípidos. Los fosfolípidos básicamente son grasas. Y estas grasas dependen mucho, esta composición de fosfolípidos que van a tener nuestras membranas celulares, depende mucho de la dieta. Si tú comes muchos aceites vegetales y grasas poliinsaturadas, tus membranas celulares van a estar llenas de aceites de este tipo de grasas. Y este tipo de grasas son muy inestables. Es decir, se oxidan muy fácilmente. Y que se te oxide un ácido graso de tu membrana celular no es bueno, os lo aseguro, no es para nada bueno. De hecho, consumir aceites vegetales, y esto a lo mejor os explota la cabeza, pero consumir aceites vegetales va a hacer que os queméis más al sol. Y esto no os lo digo como, ala, lo suelto aquí, no, está demostrado que consumir más aceites vegetales llena tus membranas celulares de este tipo de aceites, de estos pufas, que son muy inestables y cuando inciden los fotones de luz del sol, se oxidan estas grasas y generan radicales libres y un daño y por tanto quemas más al sol. Tu piel se quema más al sol. Por tanto, la alimentación es importante ya no solo para almacenar o no almacenar grasa, que era el objetivo principal de este episodio, sino también para tu salud. Todas tus células, de las miles de millones de células que tienes en el cuerpo, están recubiertas de ácidos grasos y los ácidos grasos que consumas van a ser imprescindibles para esto. Así que nada, espero que os haya gustado mucho esta información dada aquí, que reflexionéis acerca de lo que acabo de decir. Si tenéis alguna duda, pregunta o algo que se os haya quedado sin aclarar, ponérmelo en los comentarios tanto de YouTube como aquí de Spotify. Y nos vemos en el siguiente episodio del podcast multipotencial de Renace. Espero que esta vez con la voz de nuevo recuperada.